Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Hola, profe, ¿sí se escucha? Excelente. Bueno, antes que nada vamos a hablar un poco del momento del programa que estamos. Estamos en el tema de pandeo. Voy a abrir ahora nuestro Classroom. Y vamos a ver un poco cómo estamos en cuanto al avance general y vamos a repasar algunas cuestiones mientras esperamos un par de minutos más. Bien, aquí tenemos nuestro programa. Como pueden ver, hemos llegado ya al capítulo final, al capítulo de pandeo. Este tema del pandeo, aunque generalmente se da último, es un tema que verdaderamente es un tema desafiante. Se vuelve a estudiar esta problemática en algunas asignaturas posteriores, mismo en asignaturas que tienen que ver con estructuras, también en aceros, estructuras de hormigón y también estructuras de acero. Sin embargo, los conceptos fundamentales y los que hacen a la construcción de las normas que se usan en estos lugares, en estos temas, están aquí todas expuestas y el buen uso de estas fórmulas es el desafío más importante. Como habíamos hablado también, nosotros realmente estamos continuando el tema de pandeo de una introducción o de una parte 1 que hemos visto en resistencia de materiales 1. Ahí en resistencia de materiales 1 hemos visto la fórmula de Euler, como algunos dicen, la fórmula de Euler, que es la primera fórmula que hemos utilizado para el pandeo elástico. Y también hemos analizado fundamentalmente columnas sometidas al esfuerzo de compresión pura. Ustedes saben que no existe realmente forma en que una pieza esté sometida puramente a una fuerza de compresión, como lo dice la fórmula de Euler. Es prácticamente imposible por errores de montaje, porque la fórmula de Euler teoriza o idealiza mucho el comportamiento de las columnas. Entonces, debido a esto, nosotros vamos desarrollando en esta parte 2, en resistencia de materiales, una serie de consideraciones, entre las cuales están los efectos de la flexión compuesta en vías esbeltas. También está las fórmulas especiales que describen el pandeo ya en toda la trayectoria. Nos salimos un poco del pandeo estrictamente de la zona elástica, aun cuando en resistencia de materiales 1 también supusimos grandes simplificaciones en cuanto al comportamiento del pandeo en la zona de columnas cortas. En el caso de resistencia de materiales 2, nosotros estudiamos todo el espectro y en particular nos enfocamos con fórmulas que tienen mucha potencia para inclusive prever situaciones de comprometimiento por pandeo en situaciones, en todas las situaciones de longitud de esbeltez que hemos ya visto que es y que lo vamos a seguir viendo ahora. Un aspecto importante para destacar acá y dejar nada más reforzado, yo sé que este concepto se tiene en la cabeza, pero para reforzar simplemente un poco más,
nosotros entendemos perfectamente que el problema del pandeo pasa por determinar una carga que es la máxima carga que puede ser soportar una columna, de tal manera que esa columna, si es soportado por un tiempo indefinido por ese valor de carga, esta columna es capaz de resistir siempre, o sea, no en el tiempo. Ahora, nosotros hemos estudiado que a medida que las cargas normales en las columnas que estamos trabajando, a medida que esas cargas normales van creciendo, o si hubiera una situación donde esas cargas normales crecen, ya sea por efecto dinámico, por ejemplo, si se tratara de una columna, de un elemento que está soportando una grúa o la columna de una grúa, y la grúa va alzando y bajando pesos, entonces ese efecto dinámico lo que hace es que transmite una carga dinámica a la columna en sí, y ese efecto dinámico hace que, en otras palabras, la carga normal crezca. Cuando la carga normal en una columna crece, se puede acercar a una zona que se llama de equilibrio neutro. Antes estábamos en una zona la cual llamábamos equilibrio estable. Eso significa variaciones pequeñas de carga no implican unas variaciones, o mejor, implican variaciones proporcionales, o sea, también pequeñas, en los desplazamientos o en las deformaciones de la pieza. Cuando nosotros hacemos crecer esa carga exterior y se llega hasta la carga en donde cambia el régimen de estabilidad y se vuelve a un régimen mejor neutro, ahí estamos entrando en una zona peligrosa, porque ese régimen neutro dura muy poco o nada antes de pasar a lo que se llama la zona de inestabilidad. Y entrar en el problema de una columna a la zona de inestabilidad es prácticamente ya como la muerte de de la capacidad estructural de esa pieza. Es una ruptura brusca, abrupta, intempestiva, y que normalmente es inesperada, por tanto, y genera los accidentes y genera las situaciones que más tenemos que alejarnos nosotros como ingenieros, si es que estamos frente al desarrollo o el análisis de una columna que va a operar, ya sea para soportar, como dije recién, una grúa o una parte de un edificio, un techo o una estructura en general. Bien, nosotros, dentro de todo lo que desarrollamos en el tema de pandeo, vimos una serie de cuestiones, entre las cuales, barriendo un poco todo lo que fue el programa, vimos una técnica muy interesante, como la fórmula del módulo tangencial. También vimos una técnica que era la fórmula de la secante. La fórmula de la fórmula de la secante es una fórmula que permite describir con mucha seguridad o con mucho coeficiente de seguridad situaciones de columnas reales, porque la fórmula de la secante contempla que de por sí es imposible cargar una pieza, una columna, exactamente en el centro de gravedad. Siempre va a aparecer una excentricidad. Esa excentricidad, al aparecer, provoca un momento flector, que es un distorsionador y un generador del problema del pandeo. O sea, propicia de que la columna
se acerque a esa zona de inestabilidad que estaba mencionando un poco antes. Entonces, esta fórmula de la secante, lo interesante que tiene es de que es una fórmula que puede predecir lo que ocurre en todos los regímenes, tanto en la de columnas cortas como de columnas largas o desde el test grande, o también en la zona elástica. Eso también decíamos que ocurría en la zona de columnas largas. La fórmula de la secante describe en todo el espectro de longitudes de pandeo y es, por lo tanto, muy conveniente. De hecho, vamos a dejar un tema que les voy a proponer que revisen esa fórmula, que se familiaricen. Profe, Muchas normas técnicas, ¿sí? discúlpame que te moleste, pero hace 15 minutos están esperando bastante compañeros que lo aceptes. Ah, bueno. Son siete compañeros. Sí, capaz algunos ya le... Ahí está. Perfecto. Bueno, me van avisando si les avisan sus compañeros para entrar de nuevo, ¿verdad? Ustedes de todas maneras ven ahí la pantalla del pandeo. Se ve. Saben que tenemos el programa. Bien, como les decía, nosotros estamos llegando al momento en que estamos usando estos conocimientos, estas fórmulas especiales para resolver ya problemas que se acercan mucho a situaciones reales. Los problemas normalmente de pandeo son problemas tan delicados, tan complicados, que se utilizan normas técnicas. Acá nosotros estamos mostrando también cómo utilizar esas normas técnicas. Hablamos bastante de la DIN 4114. También les hemos mostrado, si ustedes exploran dentro de lo que es el material que está publicado aquí, ustedes van a encontrar información sobre normas técnicas que les van a ayudar a poder ir desarrollando los diferentes temas. Entonces, dicho de otra manera, de todas formas, vamos a hacer algunos problemas más. Hoy lo que vamos a hacer es tratar de desmenuzar conceptualmente elementos que son de gran practicidad al momento de dimensionar columnas, que son estos desafíos de la dinámica de la clase 23. Vamos a ir hacia ahí ahora. Bien. Acá tenemos los 6 casos. Como les dije, me pareció muy interesante la gran cantidad de variantes que han desarrollado los diferentes grupos. De todas maneras, el objetivo de hoy, esta no es, esta sí. El objetivo de hoy es que leamos, fíjense que acá tenemos 5 suposiciones y un enunciado. Yo lo que quiero es que libremente, el que quiera contar su trabajo, vamos a ir recorriendo uno a uno y vamos a hacer una pequeña discusión de por qué sí o por qué no eligieron esta opción. Antes voy a leer el enunciado para que recuerden todos qué es lo que se pretende y hacia dónde vamos a ir con esta discusión. Esto es un ejercicio para hacerlo en grupo. Ustedes ya lo prepararon, ya lo presentaron. De todas maneras, no hay una respuesta aquí. Sin embargo, hay 5 preguntas que están tiradas, que no es que hay que responder, sino que hay que decidir. Ustedes
el objetivo de este ejercicio, de esta dinámica, es que ustedes adquieran criterios sobre estos 5 aspectos, en la suposición de que nos traen esto como dato y tenemos que tratar de ver si nos conviene o no nos conviene. Entonces, el tema se trata de construir una columna que va a estar sometida a 2 toneladas de compresión, y tengo de alguna manera un depósito donde tengo materiales. Tengo acero, tengo madera y tengo aluminio. Pero no tengo cualquier tipo de secciones, ni de acero, ni de madera, ni de aluminio. Tengo algunas secciones nomás. Tengo tubos circulares, tengo algunos tubos cuadrados, y yo puedo formar con estos tubos circulares y cuadrados secciones compuestas. Entonces, de alguna manera me dice me plantean a mí, me dicen, bueno, imaginemos que ustedes están construyendo una obra, tienen que generar una columna, están en el patio de obras, en una obra en un determinado lugar, tienen algunos materiales. La longitud de la columna que tienen que construir es de 4 metros, y tienen estos materiales, y tienen que decidir de ese depósito donde hay estos materiales, cuál de ellos querrían ustedes utilizar bajo la condición de que resista esto, y además que cueste lo más barato posible. Esto no se trata de resolver un ejercicio, como veo que muchos hicieron, les felicito de todas maneras por llegar hasta ahí. Más bien se trata de que, digamos, ¿por qué tomaría el criterio 1, sí o no? Y leo el criterio 1, o el 2, o el 3, etc. Pero empecemos con el 1. Utilizaría una columna de algún tipo de material con mayor resistencia a la compresión. Esto me propone vamos a suponer que el capataz de obra me dijo, bueno, cortemos la cosa, ingeniero, vamos nomás a buscar el acero, porque es el que más resiste más que la madera, resiste más que la aluminio, vamos a hacer nomás ya con eso. ¿Qué ustedes piensan respecto de eso? Y cualquiera, el que quiera comentar su respuesta, lo puede hacer. Creo que no hace falta, profe. ¿Qué cosa? Que no hace falta que el material sea más resistente a la compresión. Muy bien. ¿Por qué? Por el sigma crítico, que no depende de eso. Bueno, Por la fórmula, sí. el sigma crítico es una función de la tensión admisible a la compresión. O sea, sí, depende realmente del... Ahora, la fórmula de Euler, cuando ya empezamos en inestabilidad, ahí donde nos encontramos es con que la tensión admisible a la compresión, a ver, desarrolla un poco tu idea porque está bien, te estás yendo por buen camino, pero te dijo tu capataz, vamos a ponerle un material más duro. ¿Y vos qué le contestás? No, y ahí depende también, un material más duro podría también ser más pesado, costar más caro. Más resistente, con mayor tensión admisible, dice el punto 1. No más duro, sino más resistente a la compresión. No, yo le contestaría que no, que es prácticamente irrelevante el tipo de material. Y la geometría también, profe. Claro. Nosotros para poder alejarnos, estar en la zona de columnas estables, tenemos que estar por debajo de la curva de Euler. Vamos a ver un poco si puedo mostrarles una curva. Un ratito voy a tratar de mostrarles un gráfico.
A ver si... Si ven ahí. ¿Se ve? Se ve un Jamboard. Sí, Bueno, profe. Sí, profesor. imagínense que ustedes tienen entonces la curva tensión en el test. Y nosotros sabemos que por aquí la tensión de proporcionalidad nos da el lambda límite y que la curva de Euler de alguna manera va a hacer esto y bueno, en la zona inelástica hará otra curva más o menos así. Entonces, si nosotros estamos trabajando en una zona que esté por aquí, por debajo de la curva de Euler, ¿qué ocurre? Estamos en lo que se llama una tensión o una carga de tensión que hace que la estructura sea estable. Cuando nosotros llegamos, cuando este punto va creciendo en tensión y se pone sobre la curva de Euler, encima de la curva de Euler, ahí justo en el punto de Euler llegamos a lo que se llama equilibrio indiferente. Pero ustedes saben, y todos sabemos que al llegar ahí prácticamente estamos ya frente a un fenómeno de colapso inminente, porque entre el equilibrio neutro y la inestabilidad por pandeo hay solamente una perturbación que puede ser una vibración o cualquier viento o cualquier acontecimiento que generó que ocurra eso. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar por debajo de esta curva de Euler. ¿Y qué tan debajo? Lo que un coeficiente de seguridad me indique. Entonces, como dijo el compañero ahí, lo que nosotros tenemos que saber más que cualquier cosa es esta curva de límite, esta curva límite de la división entre lo que es la inestabilidad, que es todo lo que significa estar sobre esa curva, y por un lado, y por otro lado, tratar de que esa curva nos permita lo máximo posible un ratito ahí, que esa curva nos permita sí, ahí está, estar fundamentalmente lo más seguro de que estamos por debajo de ese límite. ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo yo hago para construir esta curva? Esta curva la construyo diciendo, en esta zona, esta curva es pi cuadrado E sobre lambda cuadrado. ¿De qué depende? ¿De qué depende esta curva? Esta E es del material, ¿sí? Entonces, si es acero o si es aluminio o si es madera, tienen una E diferente. Cierto que esa E, que es distinta en cada caso, hará que todas estas curvas que están aquí sean distintas. Pero el enunciado 1 me dice, o la propuesta 1 me dice, la tensión admisible a la compresión. Entonces, la respuesta finalmente es, bueno, voy a leer otra cosa porque a mí no me dice mucho la tensión admisible a la compresión. A mí me dice algo que el material sea más o menos elástico. O sea, el módulo de Young es el que me está hablando, más que la tensión admisible a la compresión. La tensión admisible a la compresión también me ayuda porque de hecho, en algún momento, recordarán ustedes, decíamos que para poder resolver esto, P sobre A por omega tiene que ser menor o igual el sigma admisible a la compresión.
donde omega es el efecto del pandeo. Es un mayorador o un número que nosotros lo obtenemos y que nos ayuda a mayorar esta carga, convirtiendo el pandeo en un problema de una carga estática, siendo que el pandeo no es un fenómeno en sí estático, por más que nosotros estudiamos cuando todavía no hubo un colapso. El fenómeno del pandeo, al entrar en la zona de inestabilidad, puede ser abruptamente una falla abrupta, en donde sí existe todo un proceso dinámico, pero se pueden dar cuenta de esto que estamos viendo aquí, que buscar simplemente la tensión admisible a la compresión, como está aquí, y sí, sirve, pero este es el problema. Este coeficiente es el problema. Entonces, para que ese coeficiente sea más seguro, en realidad, lo que necesito es que esta E, está ahí, me ayude a estar en una zona de mayor seguridad. Así que con estos comentarios creo que estamos ya avanzando bastante. Vamos a ver si el punto 2 dice: utilizaría una columna compuesta con riostras ubicada en el centro. ¿Qué pro y qué contra tiene esto? Lo que yo vi, profe, en eso fue que el tipo en pro sería que el pandeo siempre es más crítico, por decir así, en la parte central de la columna, tipo la panza esa del pandeo, se puede ver que suele ser mayor, o sea, el desplazamiento de la columna debido al pandeo suele ser mayor en la parte del medio. Entonces, colocando riostras, es como que vas a tener, o sea, vas a poder neutralizar un poco eso. A Pero si es ver, solamente en el medio, tenés ahí un problema otra vez porque va a pandear de arriba y abajo y no sé, no creo que se pueda controlar eso. ahora, para darle un poco más de precisión, a ver si alguien te ayuda o vos mismo me podés explicar. Matemáticamente hablando, ¿por qué o cómo podemos describir matemáticamente hablando o físicamente hablando también, si se quiere, eso que dijiste al comienzo? O sea, a vos te da la impresión de que si en el centro la deformación, la panza que dijiste, o la deformación que se genera a causa de la compresión, de la fuerza de compresión en la columna, es más grande, obviamente, en el centro. Entonces, intuitivamente me da la impresión que se te va el razonamiento del lado de impedir que esa deformación acontezca. ¿Eso qué es lo que matemáticamente, cuando describimos el pandeo, cómo se llama eso? Profe, ¿Sí? o sea, yo te puedo responder, pero yo más o menos respondí la pregunta 2 y también afirmando la 3. Entonces igual te puedo decir. Sí, sí, pero espera un poquito, primero la 2, después leo la 3 para que todos vayan siguiendo. Sí, sí, pero sería favorable por el tema 2 sería favorable por el tema que acorta la longitud de pandeo, ¿verdad? Pero no sería favorable porque estaría descuidando el tema donde están las tensiones máximas cortantes. Correcto. Fuertes. En otras palabras, lo que vos estás diciendo es, a ver si se puede ver ahí en el Jamboard, un poquito lento. Ya. Ahí estamos. Lo que vos decís es, y un poco lo que le preguntaba al compañero, eso de poner riostras, si fuera esta la columna, y esto las dos partes, yo al ponerle un encastre entre las dos columnas, al hacerle el encastre, salió un poquito feo ahí porque
estoy mirando de costado. Lo que hago es que esta longitud de pandeo, o lo que decía el compañero recién, esta deformación máxima, hago que sea ahora más de esta tendencia. Esto es un poco lo que intuitivamente me explicaban recién. Sin embargo, matemáticamente lo que estamos haciendo es reducir la longitud de pandeo, que en el caso inicial era toda esta longitud, L, ahora ya es L sub 1. Entonces, esta riostra hace que cada componente, cada pedazo individualmente de esta columna trabaje con una longitud de pandeo menor. Aun cuando, como ya vimos, cuando analizamos como un todo esto también se puede analizar como un todo. No es tan fácil dibujar mirando de costado el Jamboard, así que voy a volver a dibujar esto. Un ratito. Ya. Bueno, entonces, si nosotros tenemos dos dispositivos y les permitimos a estos dos dispositivos que trabajen juntos y resistan juntos esta carga P de 2 toneladas que nos dice el planteo aquí, al agregarle estos dos elementos y reforzarles aquí, en el análisis individual de cada uno de ellos, mejoramos la capacidad de trabajo al pandeo. Sin embargo, como sería así. Sin embargo, como conjunto o como pieza global, de alguna manera, esta pieza, vamos a suponer que acá abajo está empotrado, que esto sea un empotramiento, como pieza global, esto va a tender a moverse también como un todo. Pero ahí están las cuestiones que hemos estado viendo también en los problemas propuestos, que los traen también, que son el problema 5 y el problema 6, que estaban propuestos y resueltos. Esos dos problemas nos ayudan a entender cómo analizar el pandeo global, como estoy indicando acá en este dibujo, y el pandeo local. El local es el que ocurre en cada uno de los listones, en cada uno de los pedazos. Esos son los pandeos locales. Pero también tenemos que la pieza como columna global también sufre un pandeo que le llamamos pandeo global y que hay que verificar también. Solo que al verificar el conjunto hemos logrado, al unir piezas, al enganchar piezas, secciones, hemos aumentado la inercia, y al aumentar la inercia, como recuerdan ustedes, ¿qué ocurre cuando aumentamos la inercia? Si la inercia crece, ¿quién crece? Crece el radio de giro. Y si el radio de giro crece, la esbeltez, que es la longitud de pandeo dividido el radio de giro, se hace más pequeño. ¿Y qué pasa cuando es más pequeño lambda? Aumenta la tensión. Recuerdan que la ecuación es así, ¿verdad? Lambda
Y esta es la hipérbola de, sí, esta es la ecuación de Euler. La hipérbola de Euler. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá cuando lambda se hace más corto? Cuando lambda es más grande, cuando se va más hacia la derecha, la capacidad de trabajo es menor de la pieza. Y cuando se va hacia la izquierda, o sea, cuando lambda es más pequeño, la tensión o la capacidad de tensión, de resistencia de la pieza sube, ¿sí? O sea, a menores beltés, mayor, o sea, la tensión soporta más. Exactamente, lo que significa que con menos sección voy a resistir mayor carga. Porque la tensión siempre es fuerza dividido área. Entonces, estos son los conceptos que tenemos que tener en la cabeza dando vuelta cuando enfocamos y encaramos los diferentes tipos de problemas de pandeo que los vamos a ir teniendo enfrente. Bien, la pregunta 3 decía, a ver si me ayudan, utilizaría un diseño, utilizaría un diseño de columna compuesta con riostra en los tercios medios. Bueno, la diferencia entre usar riostra en el tercio medio o en el medio, ¿cuál sería fundamentalmente? ¿Cuál sería Las fuerzas cortantes. las fuerzas Cortantes. cortantes, correcto. Recuerdan que nosotros tenemos en la solución de la ecuación de Euler, la solución de la ecuación de Euler no es única, es una serie. Es una serie. O sea, es como cuando se estudiaba en física 2 cuerdas, las famosas cuerdas que vibran. La solución de esa ecuación diferencial, que es la ecuación de Euler, genera una solución que son series de soluciones. Entonces, lo que nosotros vimos, voy a ir otra vez al Jamboard. Lo que nosotros vimos es que la primera solución, cuando está articulado, la primera solución es esta, donde la longitud de pandeo es igual a la longitud entre las dos articulaciones. Pero cuando nosotros teníamos empotrado, articulado, ¿qué pasaba? La longitud de pandeo se volvía 0,7 de la longitud total. Y este punto, ¿qué particularidad tiene? Es un punto de inflexión. Entonces, la longitud de pandeo en realidad se está dando entre las distancias de los puntos de inflexión. Por lo tanto, si yo quiero optimizar y hacer que funcione según su forma, salió muy feo esto. Tendría que tratar de usar de alguna manera la forma natural de esa solución de Euler. Entonces, esto también tiene que ver con la solución de la flexión simple que hemos estudiado en Resistencia a Materiales 1, cuando estudiábamos piezas sometidas a flexión y estudiábamos la fuerza cortante. Esas riostras, esas uniones que vamos a colocar en estos lugares, van a tratar de transmitir una fuerza entre una parte y la otra parte de la columna.
Entonces, si nosotros logramos los tercios medios, vamos a estar haciendo, en primer lugar, funcionar conforme a una de las formas naturales de la solución de Euler, y además de eso, vamos a, de alguna manera también, ir optimizando en cuanto a los lugares donde las fuerzas cortantes lo requieren. Nosotros lo que encontramos normalmente son recomendaciones como esta en las normas. No nos dan muchas explicaciones como estamos nosotros aquí justificando, pero la razón siempre, como futuros ingenieros, ustedes tienen que pensar que siempre hay una razón, y la razón siempre se justifica en tratar de bajar todo lo que pueda hacer que la pieza falle. Entonces, si yo puedo bajar las tensiones internas, haciendo trabajar más óptimamente el material y la pieza, ahí entonces tengo que estar. Si me doy cuenta en el tiempo razonable que puedo lograr eso, ahí tengo que estar. Si no me doy cuenta, entonces utilizo coeficiente de seguridad y refuerzo. Si eso significa que voy a hacer una pieza única vez, muy gruesa, y bueno, tal vez no haya ningún problema, hasta ni siquiera haya mucho costo. Pero acá el problema es que si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, líneas de transmisión, vamos a participar en una licitación de la ANDE, y vamos a construir vamos a construir torres de transmisión. Y las torres las vamos a construir nosotros en nuestro taller metalúrgico, y bueno, tenemos que construir 300 torres. Obviamente, si nosotros sobredimensionamos mucho todo, ¿qué es lo que va a pasar? No vamos a ganar dinero. Si hacemos la pieza muy pequeña o la estructura muy pequeña, y no nos aseguramos de estar bajo una norma técnica que también se ha aceptado por el que nos contrata para construir esa torre o esas torres de transmisión, si el que nos contrata acepta la norma técnica y yo con esa norma técnica resuelvo el problema estructural y entrego las 300 torres, pero después, el año que viene, después de entregar las torres, me viene una tormenta donde hay ráfagas de viento de 180 kilómetros por hora que no está contemplado. Por ejemplo, estoy haciendo suposiciones, pero más o menos por ahí viene siempre esto. No viene contemplado en la norma técnica, y bueno, como yo cumplí la norma técnica, lamentablemente lo que vino hizo que colapsara así, pero no por un error de diseño o por una falta de responsabilidad en mis cálculos, porque se ha cumplido con una norma técnica. ¿Me van siguiendo con eso? Sí, profe. Ok. Entonces, no es para cargarse de miedos, sino que sencillamente es para que ustedes se carguen de argumentos sólidos y técnicos para defender de alguna manera los cálculos y las argumentaciones de por qué hacen las cosas o por qué harán las cosas. Bien. Y siguiendo con los temas, vamos a ir ahora al siguiente. Dice, el diseño lo llevaría hacia una sección circular con el material adecuado para que me dé una deltez de pandeo cerca de 100 y no pasaría nunca a 200. ¿Qué me dicen de esto? Profe, puede ser que, o sea, yo no elegí esa porque decía solamente una columna, y yo más o menos calculé que si es que solamente una columna para mantener esa esbeltez, tendría que aumentar la inercia, entonces tendría que invertir más material y eso iba a salir muy caro. Tiene sentido, sí. Pero vamos a suponer que no te sale más caro, porque usaste la circular, o sea, la sección circular, que es la más óptima de todas, en el sentido de que las masas están lo más lejos
que se pueda estar del centro de gravedad, entonces se optimiza muy bien la resistencia y la capacidad de resistir al pandeo, porque hace que la inercia sea máxima. Está lo más alejado, la masa está lo más alejado posible del centroide. Y además es la misma capacidad en todas las direcciones. Lo que pasa acá que menciona 3 cosas. Habla de sección circular, habla de esbeltez cerca de 100. ¿Cómo yo podría hacer que valga 100? ¿Y qué significa esbeltez cerca de 100? A ver si alguien tira alguna sospecha de por qué será que se tiró esto aquí. En 100, ¿qué más o menos está pasando casi siempre? Y casi siempre ese es como el límite de la curva de Euler. Exactamente. Prácticamente ese es más o menos el límite. Exactamente. Estamos ahí cerca de lo que es las columnas cortas. ¿Por qué no querríamos que sea más pequeño que 100? ¿O qué les preocuparía a ustedes como proyectistas que su columna esté por debajo de 100? Y viste el gráfico ese que hiciste, profe, justamente del tema mayor o menor. Tipo, si sos menor a 100, es como que tu columna, bueno, va a hacerlo ya menos esbelta, ¿verdad? Pero va a resistir, no va a poder resistir tantas tensiones más grandes. Va a estar dentro del límite capaz seguro, pero no es tampoco un lugar donde todos quieren estar. Sí, pero lo que ocurre ahí, en ese lugar, que en lambda límite, acá estoy proyectando la figura que hicimos recién. El problema es que ese lambda límite, si está muy cerca de 100, o sea, si estamos muy cerca de 100, estamos muy cerca realmente del lambda límite, y estamos muy cerca de la zona de columnas cortas. Y eso significa que prácticamente no va a fallar al pandeo, va a fallar por compresión. Quiere decir que tenemos un cacho de sección. Tenemos mucha masa. Entonces, el no acercarnos a 100, el estar por encima de 100, significa que vamos a tratar de estar en una zona donde realmente la pieza de alguna manera trabaje con seguridad, pero que no tenga una... necesito que sea una columna, no un camión puesto para atajar el techo. No sé si me explico. Va a ser una estructura muy grande si es que está muy a la izquierda. Sin embargo, a medida que se vaya yendo hacia la derecha, es porque estoy utilizando la menor cantidad de sección posible. Pero no puedo exagerar también, por eso está el tema del número 200. Si yo me voy muy a la derecha, o sea, si las columnas son finas y largas, significa esbeltas, lo que estoy haciendo es acercarme probablemente a una zona donde puede cambiar de régimen y convertirse en una inestabilidad el problema de esa columna. Entonces, ni muy cerca de 200, porque eso ya es prácticamente el límite. Si ustedes se fijan en las tablas de los libros, donde están explicados la esbeltez y a veces el omega, el coeficiente omega, no van a encontrar mucha información más allá de lambda, perdón, de lambda mayor que 200. No van a encontrar mucha información. Eso es porque ya esa zona es verdaderamente peligrosa y estamos ya realmente en columnas muy esbeltas, muy peligrosas, de que ante una pequeña fuerza adicional se nos cambie de régimen y se nos vuelva inestable. Entonces, el ejercicio en ese punto lo único que buscó es que ustedes tengan en la cabeza 100 y que tengan en la cabeza 200 y que entiendan que esos son límites que se pueden acercar o alejar, pero tienen que tener bien claro de por qué se acercan o por qué se alejan.
de cada uno de ellos. Y el concepto de que es una sección circular es porque probablemente lo que estamos hablando es de una sección circular como la sección más conveniente para poder resistir una carga de pandeo. Aunque en rigor, o sea, por decirlo, como algunas veces nos gusta decir, ¿verdad? En la realidad, porque muchas de estas cosas que hacemos nosotros son, teorizamos con modelos matemáticos que de alguna manera se han desarrollado, se han probado, se han trabajado, sin embargo son modelos matemáticos. Y estos modelos matemáticos tienen su limitación. La primera limitación en pandeo es que nuestra ecuación de Euler muy difícilmente ustedes van a poder hacer pasar la carga normal por el centro de gravedad exactamente. Los problemas de montaje son innumerables. El segundo problema es que normalmente las vigas no son rectas. O sea, las piezas sometidas a compresión muchas veces no son rectas. A ver si alguien por ahí escuchó hablar alguna vez o escuchó como un acontecimiento de que un encofrado de hormigón se cayó durante el cargado. No sé si alguien habrá escuchado, pero la verdad es que eso es bastante, lamentablemente, bastante común. ¿Cómo se hace En las eso? losas, profe, lo que suele pasar eso. ¿Cómo? Se cargan las losas. Exactamente, eso mismo. Se cargan las losas y abajo se apuntala esa estructura que va a soportar la losa con un montón de madera, con unos puntales de madera. Hoy día algunas empresas constructoras más grandes están utilizando ya puntales de acero, pero muchísimo se utiliza todavía puntales de madera. Y esas maderas, aparte de estar utilizadas y reutilizadas y reutilizadas y reutilizadas, a veces no tienen la longitud correcta, no son lo suficientemente largas. ¿Y qué es lo que hacen en la obra? Ponen uno al lado del otro y le ponen unas tablillas a los costados y hacen como una especie de entablillan, por decirlo, los puntales y unen para que sean de la altura que ellos pretenden. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Por más que estos puntales, ellos saben, el maestro de obra sabe, todos saben que aguantan, por ejemplo, 1 o 2 toneladas o a veces más, cada uno de ellos. El problema que ocurre ahí es de que las imperfecciones durante el montaje y el problema de la carga dinámica al momento de que se carga el hormigón, por ejemplo, muchas veces hoy día por lo menos se carga el hormigón desde un camión que lleva el hormigón preelaborado. Y la forma de descarga es a través de una manguera. Y esa manguera lo que hace es tirar un chorro y ese chorro tiene un peso. Y ese peso se transmite a los puntales y eso se convierte en carga dinámica. Y eso hace que esos puntales que están sometidos a compresión, por ese efecto dinámico puntual, se excedan. Y ahí vienen los problemas, lamentablemente, ¿verdad? Todos creen que va a aguantar hasta que ocurre que justamente un puntal falló y le llevó al resto. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, yendo un poco al caso de este punto 4, si nosotros utilizamos, por ejemplo, un caño de acero de sección circular, pero de mucho diámetro y muy alto, lo que va a ocurrir ahí si se somete a compresión, muy probablemente va a ser una abolladura. O sea, cuando la pieza es desproporcionadamente grande y no está otra vez reforzada, si no se le pone a esa columna circular de gran diámetro, no se le pone algún tipo de refuerzo, lo que va a ocurrir es que la compresión va a hacer que esa
columna circular se abolle. Y las abolladuras son indicios de cambio de régimen de estable a inestable, porque bruscamente cambia la configuración de la pieza y eso puede provocar otra vez, si no una caída total, por lo menos un daño bastante fuerte a la estructura y a la forma de la estructura. Permiso, profe. Dijiste que se abolla el pilar, o sea, la columna, o en el caso de las losas, por ejemplo, la losa. Eso no sería el funcionamiento. No. Yo me refería al punto 4, este que estamos aquí viendo de la dinámica de la clase, que decía una sección circular. Cuando la sección circular es muy grande y la fuerza de compresión, realmente la probabilidad que falle por pandeo es baja, porque la sección está bien alejada del centro de gravedad. Imagínate, para que sea más claro, si vos tenés un tubo de un diámetro muy pequeño, muy largo, y le sometés a compresión, probablemente el tubo haga esa panza y tenga un cambio en su régimen de estable a inestable a través del pandeo y la aparición de esa panza. Pero si en vez de tener muy fino y muy largo la columna, tenés muy ancha, por decirlo así, muy de gran porte, y corta, columnas cortas y de gran ancho, probablemente eso no va a fallar al pandeo, pero va a ocurrir otra falla que es igualmente peligrosa, que se llama abolladura. Y esa abolladura igual te saca fuera de utilidad esa pieza estructural que estás usando. Entonces, en este punto 4, tampoco vale que la sección circular sea indefinidamente grande, porque podemos tropezar con sí, no va a haber pandeo, pero va a haber abolladura, sobre todo si es una sección circular fina, de una chapa fina. Bien. Formaría una sección, este es el quinto, parece que se perdió numeración acá. Formaría una sección de 4 columnas cuadradas dispuestas en forma simétrica, lo más separada posible con riostras en los tercios medios. Dice, esta es una propuesta, la quinta sería. ¿Qué piensan de esto? Puede ser muy interesante porque estás dividiendo el área, no estás aumentando el área, pero estás aumentando la inercia. Entonces es bastante válido. Exactamente, y tiene todos los elementos que ya estuvimos hablando arriba, de que son positivos. O sea, al usar riostras, hacemos que localmente las longitudes de pandeo sean más pequeñas, entonces son más resistentes los tramos. Y al usar 4 columnas, le estamos dividiendo la carga de 2 toneladas en 4 partes de 500 kilos, por lo tanto, estamos indirectamente también haciendo una división de esa carga total en cargas más pequeñas. O sea, esta opción realmente parece ser muy conveniente y recoge bastante lo que se analizó o lo que discutimos en los puntos anteriores. Así que voy directamente a la siguiente, que está mal numerada ahí, dice 5, pero sería la sexta. Probaría 2 opciones. Una con sección circular y esbeltez no superior a 120, y otra compuesta con 2 secciones cuadrangulares y riostras en los tercios medios. Optaría por la que es menos pesada, por la que tenga más rentabilidad, menos precio. ¿Qué piensan de esto? Profe, y tener 2 secciones cuadrangulares,
tipo, no es tan conveniente con lo que vimos hace rato de las 4 columnas. Es mejor para mí tener un área, en la misma área y la misma inercia, por decir así, en los dos ejes, que tener una inercia mayor a otra en un eje y en el otro no. Correcto. ¿Alguien más quiere comentar algo antes de redondear y cerrar? Bueno, les voy a hacer yo un comentario general ahora, sumando un poco todo esto. ¿Qué es lo que pretendió esta dinámica? Primero que nada, que ustedes se den cuenta que no hay una sola solución, sino que hay múltiples soluciones, que muchas veces pasa por la estética, va a pasar por la disponibilidad de materiales, por la tranquilidad del proyecto, por la seguridad que ustedes quieran poner al proyecto, por la conveniencia económica, y también pretende este ejercicio decirles de que algunas veces se les va a ocurrir soluciones que tal vez no sean las más óptimas. Por ejemplo, la opción 5 y la opción 6. Si no se me ocurrió luego la opción 5, si no se me pasó por la cabeza poner 4 columnas y solamente se me pasó la opción de poner 2 columnas y comparar con una circular, entonces tal vez no estuve tomando todas las opciones que podía haber tomado. O, por ejemplo, resolvía esto haciendo 3 opciones. Una con 4 columnas, una con 2 columnas y una con una columna circular con el término mayor de 120. Entonces elegía entre las 3 la mejor. Lo que refuerza un poco esto, lo que significa que no siempre en el proceso de solución van a poder encontrar la óptima de la óptima. Por eso la experiencia profesional, preguntar, ver, tener un poco de evidencia, investigar, observar, utilizar mucho la observación, recorrer obras, hablar con profesionales, compartir vivencias, es lo que hace que uno genere opciones válidas cada vez más convenientes. Porque soluciones hay muchas. Bueno, y esto un poco es para redondear esta parte del ejercicio. ¿Alguna observación? ¿Alguien quiere comentar algo? Profe, yo tengo una curiosidad nomás, así que me surgió ahora. Viste que vos estabas Sí. hablando que a mayores del test, nuestra pieza, por decir así, va a ser más fina o más pequeña, ¿verdad? Pero matemáticamente va a estar bien tener una mayor del test, solo que en la práctica no nos conviene, Y, o está demostrado que no conviene luego tener, por decir así. para orientar un poco la comprensión del alcance de la pregunta, es muy importante lo que acaba de preguntar. Si yo estoy por debajo de esa curva, estoy por debajo, una distancia que yo pueda estar tranquilo porque alguna norma técnica la apliqué y está bien aplicado todo, y por más que sea una columna esbelta, estoy operando en el régimen estable. Eso significa no estoy cerca de convertir ese sistema en un sistema inestable. Por más que sea una columna esbelta, la carga aplicada en su máxima expresión no convierte esa columna esbelta en un sistema inestable. Entonces yo puedo dormir tranquilo. No hay problema ahí. Ahora bien, obviamente cuando más esbelta es la columna, menos es la carga que va a poder soportar. Eso sí, en realidad así ocurre. Entonces, todo depende de qué es lo que yo quiero resistir. Lo que tengo que tener muy claro es que tengo que estar lejos de la zona de inestabilidad.
de ese sistema. O sea, el hecho de que mi columna se mueva cerca de ese límite, que es la curva de tensión, es del test, que define el límite del régimen estable neutro. Para arriba ya es colapso, para abajo es régimen estable. El hecho que yo esté lo suficientemente lejos de esa curva de cambio de estable a inestable es lo que resuelve realmente este problema que estamos hablando en esta unidad 6. La unidad 6 se trata de entender ese límite y de alejarnos de ese límite lo más técnicamente posible. Buenísimo, profe. Ok, otra pregunta. Bueno, vamos a entonces mirar rápidamente los problemas. ¿Hay alguien más que quiere entrar? Me avisa. Bueno, vamos a mirar un poquito el otro tema que estaba previsto, los ejercicios E5 y E6. Profe, ¿esos problemas vos subiste como video nomás? Ah, como video subí. Ah, ok. Sí, no subiste el PDF de los... PDF no subí todavía, sí. No. Entonces voy a abrir un PDF y vamos a ir mirando de ahí. Ok. Ok. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Ok. Bueno, este ejercicio no me interesa mucho discutir ni preguntarles en el sentido de tomar un itinerario hacia buscar desmenuzarlo o preguntarles a ustedes cómo desmenuzaron, sino más bien ir por el camino de las novedades que tiene este ejercicio y qué es lo que ustedes tienen que atender muy, pero muy bien. ¿Cuáles son las novedades que tiene este ejercicio dentro de lo que es el tema que estamos trabajando nosotros? Fíjense que la primera novedad es que tenemos una carga excéntrica. Tenemos 4 piezas que tienen distancias 5, 5, 5, 15, 5 y 15. Y la verdad es que nos exige hacer comprobaciones de pandeo local y pandeo global. A nivel global tenemos una pieza empotrada, libre y con una carga excéntrica. Sin embargo, a nivel local tenemos esta carga dividido 4 y esta carga que al dividirse entre 4 como carga normal distribuida en estas piezas, la complejidad, atiendan bien esto que les voy a decir, la complejidad simplemente desde el punto de vista estático es alta en este ejercicio. Así son los problemas normalmente de pandeo.
cargados de suposiciones, porque estas riostras que están aquí, a medida que se coloquen, y aunque estén muy bien puestas, esta carga P, a medida que se va transmitiendo y va atravesando riostra por riostra, los mecanismos como esto va a funcionar y se va a comportar como un todo. Son mecanismos extremadamente complejos. Esto es como resolver una estructura de 4 patas que está atada en 1, 2, 3, 4 lugares. En todos los ejercicios de resistencia de materiales 1 y 2 que hemos visto, nunca hemos resuelto una estructura tan compleja como esta. Pero acá nosotros nos atrevemos a decir que esto funciona como un todo o localmente, y nos olvidamos del problema local, de las concentraciones de tensiones, de cómo hace esta riostra para convertir que estas 4 piezas trabajen como un todo a la compresión. Simplemente decimos ocurre. Este proceso de solución que está puesto aquí, que lo pueden estudiar muy bien, es un proceso de solución comprobado. Está sostenido en normas. Esas normas les van a dar tranquilidad de que lo que acá están resolviendo funciona. Pero quiero que se entienda, quiero que se comprenda que en realidad estamos resolviendo con muchas simplificaciones. Entonces, retomando un poco todo, tenemos para resolver este problema que analizar localmente. Acá tenemos tramos de 1,20 m y de 1,40 m. Evidentemente, este tramo de 1,40 m es un tramo bastante, o sea, tiene 20 centímetros más, tiene más esbeltez que el tramo de arriba. Entonces, a nivel local, la cuestión en esta zona va a ser más peligrosa. La carga P, como hay 4 columnas, 4 listones que van a aguantar, van a trabajar juntos, se divide entre 4, perfecto. El momento flector, cuando analizamos como conjunto, no hay problema porque es P por 30. Ese es el momento flector, no hay mucha complejidad. Pero cuando analizamos una sola de estas partes, ahí ya nos encontramos otra vez con el tema de la simplificación, y podemos decir simplemente que de alguna manera esos apoyos hacen que P por 30 sea el momento que tiene que dividirse entre 4, porque hay 4 elementos simétricos que tienen que estar resistiendo ese momento en la dirección que está indicada aquí. Y estas serían las simplificaciones más fuertes que estamos nosotros encontrando. Eso por un lado. Por otro lado, la solución no tiene muchos secretos. Sin embargo, acá vemos que hay que trabajar el hecho de unir todo, hacer la fórmula, castigar esta inercia que se logra separando todos los 4 listones, porque no, como dicen las normas técnicas que aplicamos aquí, la DIN 4114, en realidad solo un cuarto de la inercia todo separado es lo que es la contribución para soportar desde el punto de vista del análisis del radio de giro, y también del análisis del efecto de la disminución, mejor, de la esbeltez a través de dividir por un radio de giro mayor. Entonces, 3/4 va a ser esa sección como si fuera que nunca se separó, y 1/4 de la sección como si fuera todo separada. Fíjense cómo realmente uno dice, ¿y de dónde sale esta fórmula 3/4, 1/4? Y bueno, en este caso particular, al salir de la norma DIN 4114, fueron investigaciones, prueba, error, más alguna teoría que probablemente está atrás, que no está explicada en ninguna parte,
pero seguramente hay, que hizo que el investigador que enunció esto diga, bueno, esto es razonablemente cierto, pero por sobre todo, cuando algo se convierte en norma, es porque se prueba y se prueba y se prueba y se prueba en laboratorios, y después de muchas pruebas, esto que está aquí funciona. Funciona y describe lo que nosotros estamos queriendo resolver. Entonces, más allá de que no se comprenda muy bien por qué 3/4 y por qué 1/4, lo que tenemos que comprender es que este tipo de información nos va a proveer las normas, nos van a proveer las normas, y nosotros tenemos que ser cuidadosos en registrar qué norma es y si es o no es pertinente para el caso que estoy resolviendo la aplicación de esa norma. Bueno, esto en cuanto a este ejercicio. Fíjense que también tenemos el pandeo local. Acá tienen todas estas consideraciones que les dije de la hipótesis de funcionamiento, que un listón recibe la carga de momento dividido 4. Esta es una suposición, es una hipótesis de funcionamiento, y en base a esto sí se puede ir resolviendo todo el ejercicio. Entonces, esto un poco es la novedad de este ejercicio, que por sí mismo es complejo, es un ejercicio complicado, como podríamos decirlo, ¿verdad? Para esta parte, y tal vez uno de los ejercicios más complicados luego de la materia, aunque ustedes pueden ver que la solución realmente no es tan complicada, aunque sí está cargada de conocimientos previos. O sea, no puedo ir caminando sin haber practicado muy bien lo que son inercia, el conocimiento de las normas técnicas, el entendimiento claro de lo que es el proceso omega, el entendimiento clarísimo de lo que es esta fórmula de la flexión compuesta, y de que en esta fórmula de la flexión compuesta hay un coeficiente de mayoración omega para convertir la inestabilidad o el peligro de inestabilidad del pandeo en una mayoración de la carga. Y por otro lado, tengo también una ponderación en cuanto al efecto de la flexión, porque la tensión que se produce en esta pieza es generada por la combinación de una compresión más una flexión. Entonces, la flexión está aquí, la compresión está aquí. Como se puede ver, omega generalmente es un número muy grande. Acá salió 17. Imagínense un coeficiente de seguridad de 17. Enorme. Y del otro lado, un número bastante más razonable comparativamente, ¿verdad? Y bueno, esto un poco es lo que trae este ejercicio. Y si alguien tiene alguna pregunta, no se comprendió algo, puede decir, aprovechamos ahora para hablar. Sí. Sí, lo que yo vi en el video es que dijiste que para resolver hay que considerar algunas hipótesis simplificatorias, Sí. y que quería preguntarte cuáles eran. Y es el hecho de que esta pieza, que son 4 listones unidos en forma hiperestática por estos listones que están aquí, estos 3 grupos de listones, riostras, en realidad hacen que esta sea una estructura hiperestática muy compleja de resolver. Y nosotros lo que decimos es, me olvido de esa complejidad y supongo que hago un corte a este nivel y las 4 columnas trabajan a P sobre 4 como compresión y chau, se acabó. Y como flexión trabajan M sobre 4. Estas son unas hipótesis de funcionamiento muy pesadas, muy fuertes, y son, en realidad, son conservadoras porque probablemente no sean estrictamente así, pero por el problema que tenemos enfrente, que es el problema del pandeo, fijándose ustedes que el efecto del problema del pandeo es gigante, 17,4 veces se amplifica la carga P. Estamos viendo que el problema del pandeo local y también el problema del pandeo global hace que, por más que internamente el problema de la hiperestaticidad existe,
yo estoy resolviendo finalmente, localmente tomo un pedazo y asumo algunas suposiciones, pero sobre todo estoy tratando de castigar al máximo el efecto del pandeo. Todo lo que el pandeo puede perjudicar estoy teniendo en cuenta. Todo lo que puede ayudar esa hiperestaticidad en absorber esas tensiones, en darle más rigidez, lo estoy despreciando. Estoy diciendo, eso queda como coeficiente de seguridad. Y asumo que esta es una pieza que en realidad se puede resolver en forma isostática. Esa hiperestaticidad que existe en realidad le da más rigidez a la pieza y le da más seguridad al cálculo final. Pero con seguridad estoy aumentando la dimensión de las piezas más de lo necesario. Pero asumo eso por la simpleza del cálculo que estoy haciendo. Repito un poco por si no se entendió. Para poder resolver el pandeo tengo que hacer un análisis global donde yo no me meto por dentro cómo están las tensiones. Analizo la inercia nada más, el radio de giro y la inercia, y se acabó. Cuando hago el análisis local, yo tampoco analizo todo esto, sino que analizo el listón más largo, el que tiene más longitud de pandeo, y asumo que T se divide entre 4. Que es lo que probablemente ocurra, pero va a depender de muchas cosas que acá estoy suponiendo que tal vez alguno de los listones tenga un poco más de carga, que es P sobre 4, pero también ese listón que tiene un poco más de carga, si es que realmente estoy considerando bien la riostra, probablemente el efecto de la hiperestaticidad que genera la riostra me está guardando también una seguridad que no lo estoy teniendo en cuenta en estos cálculos. Quisiera saber si se comprende lo complejo que es resolver esto y por qué no me interesa entrar en ese detalle para poder comprender el problema que estoy tratando de resolver acá. Sí, profe. Ok. Este es un típico ejemplo, entonces, le vuelvo a decir, es un problema complejo, pero con este camino que está acá indicado, se simplifica de manera brutal, terriblemente simple, y ustedes aplican conceptos individuales de pandeo global, pandeo local, piezas compuestas, ejes materiales, ejes inmateriales, y van resolviendo y terminando finalmente con la fórmula de la flexión compuesta, y esto concluye y nos resuelve el problema. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, y esa fórmula solamente se puede usar con secciones de madera, ¿o no? Se entrecortó, si puedes repetir otra vez. No, si esa fórmula de 1/4, 3/4 y todo eso, que utiliza la inercia total y la inercia a ver cómo se dice. Esas De cada fórmulas sección. están explicadas en la teoría. Te pido que vuelvas a revisar el video de la parte teórica y sale directamente de la DIN, de la norma DIN 4114. Está también Claro, explicado en el... pero está en la sección donde dice columna compuesta de madera, justamente ahí aparece. Acá estoy, creo que se ve ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esta es la fórmula de la flexión compuesta. Acá también tenemos la parte de madera, ¿verdad? Siempre, pero donde tenemos un eje inmaterial y un eje material, ¿verdad? Estas serían las fundamentaciones, y lo que les pido es repasen esta lámina y también esta lámina, sobre todo en el video, para reforzar mejor los conceptos de este problema que les estoy mostrando. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ejercicio 5, pasamos. Vamos a mirar el ejercicio 6. Bueno, el ejercicio 6 es un poco más de lo mismo,
solamente que está repetido para que puedan practicar. Y también tiene algunas variantes que hay que tenerlas en cuenta. Dice el ejercicio que tenemos un pilar compuesto de 2 piezas de secciones conocidas que tienen riostras intermedias en intervalos que están también mostrados. La estructura debe soportar una carga horizontal de viento. Ese es nuestro primer problema. Tenemos a diferencia del ejercicio anterior donde teníamos nosotros una flexión compuesta en un solo eje, o sea, la carga estaba, la flexión se estaba dando según una dirección principal. Acá tenemos también una flexión según eje principal, pero tenemos en los 2 ejes principales. Y si ustedes recuerdan, en la solución de la flexión compuesta, en ningún momento ni la norma DIN, ni esta fórmula, que es la única que yo les estoy mostrando, permite hacer el análisis de la flexión compuesta cuando ocurre en las 2 direcciones el efecto de la flexión. El efecto de la flexión en esta fórmula solo está ocurriendo en uno de los ejes principales, pero en el ejercicio 6 yo tengo una acción de viento que genera una flexión alrededor de este eje y otra acción de viento que genera otro momento flector en la otra dirección. La verdad es que esto es lo que va a pasar en la realidad. Si ustedes están dimensionando esas columnas que decía de alta tensión, el viento te va a venir por todos los lados, no solamente de frente y de abajo y de atrás, de todos los lados te va a venir. Entonces, ¿cuál es la idea de este ejercicio? Que ustedes vean cómo se puede extender esa fórmula de la flexocompresión y del pandeo cuando tenemos el efecto en 2 direcciones. Eso es el valor agregado que busca este ejercicio, el ejercicio 6. Entonces, repitiendo, el ejercicio 6 es exactamente el mismo ejercicio 5, solamente que en el ejercicio 5 P solamente hacía girar alrededor de este eje. En el ejercicio 6 tenemos que por efecto del viento en esta dirección gira alrededor de este eje y por efecto del viento en la otra dirección gira también alrededor de este otro eje. O sea, en las 2 direcciones tenemos momento flector. Y la forma de resolver es exactamente igual a la anterior, solamente que tenemos que componer. Acá voy directamente al quick de la cuestión. Tengo que componer esos 2 efectos de flexión y acá se puede ver. Es como una flexión compuesta donde el efecto de pandeo lo dejo como la flexión compuesta, le dejo el coeficiente 0,85, pero como tengo 2 acciones, las tensiones que generan estas 2 acciones de los momentos estoy considerando sumados. Y esto me da un valor más, si se puede decir, más de conveniencia. Castiga más la posibilidad de que yo esté realmente resguardándome de que no ocurra el efecto más peligroso. Y bien, por lo demás, acá vuelve a haber consideraciones de simplificación. Recuerden que si hacemos diagrama de cuerpo libre, estoy yendo rápido porque el acuerdo con ustedes fue que esto había que revisar antes, y yo lo que estoy tratando acá es de que ustedes, provocar un poco en ustedes reflexión directa sobre los puntos más relevantes, pero si ustedes quieren que discutamos alguna otra cuestión, me avisan, por favor, me van interrumpiendo. Una cuestión relevante también es que si yo hago diagrama de cuerpo libre y calculo el diagrama de momentos, me sale una fórmula, una distribución parabólica que es esta. Sin embargo, yo estoy analizando el pandeo local aquí
donde tengo en este lugar un momento y acá otro momento. O sea, no solamente tengo un momento en 4 direcciones, sino que tengo un momento diferente en una parte de la viga y otro momento diferente en otra parte de la viga. Entonces, acá lo que estamos asumiendo es un promedio entre estos dos momentos para poder verificar y resolver el problema. Pero fíjense, no toda la viga va a estar sometida a 2.400 kilos por centímetro, ni tampoco toda la viga va a estar sometida a 13.000. Entonces, para tener en cuenta, suponemos simplemente que estamos trabajando con el promedio. Y bueno, con esto levantamos esas complejidades y le vuelvo a repetir, estos son dos problemas que podemos considerar problemas altamente complejos, con mucha necesidad de aplicar simplificación, sobre todo en la consideración de la solución de las fuerzas que están apareciendo acá. Se simplifica haciendo cortes y diciendo, bueno, las cargas se distribuyen por igual en las dos secciones porque hay simetría. Decimos también que aun cuando la norma DIN 4114 nos pide que apliquemos, vamos a ver si encuentro rápidamente la norma aquí. Un ratito. No. Bueno, no, de todas maneras le voy a compartir con ustedes una publicación donde les voy a volver a colocar las normas 4114. Están todas explicadas en los videos. En esa norma 4114, para el caso particular de lo que yo les estoy mostrando aquí, esto que está aquí, hay una consideración específica en la norma entre la documentación que les pasé que les permite a ustedes con tranquilidad asumir esto que está puesto en este lugar, ¿verdad? De tomar el promedio de estos dos momentos flectores. Como les digo, estos son problemas tremendamente completos, muy completos, difícilmente encontremos algo más aparte de esto, obviamente con todas las limitaciones que tienen todas las observaciones que les di en cuanto a la solución del efecto de P en las riostras, el grado de hiperestaticidad que se produce y la simplificación con la cual nosotros resolvemos las cargas que están actuando en cada uno de los listones por separado y también en conjunto. Todo eso ayuda a resolver el problema de una manera simple, pero muy conservadora igual. Y esto podríamos decir que es algo que puede resolver la necesidad de diseño que ustedes tengan, obviamente en el futuro, ¿verdad? Pero obviamente van a tener que seguir mirando esas normas técnicas que les estoy recomendando y que les voy a dejar nuevamente publicados en los materiales que voy a levantar. ¿Alguna pregunta más? Profe, yo tengo una consulta ahí en la parte donde dice tu diagrama de momento. Sí. Viste que según la norma técnica decía que si tenías momento variable en el pedazo que estás analizando en el segmento, se utilizaba el momento máximo. Sí. Y que si es que tenías los dos extremos fijos, en el sentido de desplazamiento, se usaba la media, que es lo que vos hiciste ahí. Sí. Pero exactamente. Toda la viga se va a estar moviendo. Vos usaste por el desplazamiento relativo, ¿verdad? ¿O vos afirmar eso? Recordá que en la norma también hablaba de las consideraciones de empotramiento, ¿no? De estas articulaciones. Y acá no hay realmente un empotramiento, ¿verdad? Entonces,
realmente lo que yo quiero mostrarles acá es que ni siquiera, eso que acabas de comentar, te felicito que hayas visto. La norma te habla de eso, pero ni siquiera aún ahí, hablándote de eso, te permite tener el caso que tenemos aquí enfrente, porque te habla de una situación que aquí no se presenta. Pero le parece, pero es muy parecida. Ya, entiendo, profe. Eso significa que te podés encontrar en situaciones que la norma técnica en sí no te va a permitir estar totalmente seguro. Entonces vas a tener que, con mucha creatividad, simplificar y buscar que esta norma te lleve lo más lejos de un posible error por el lado de subdimensionar tu estructura. Bien, yo les quiero mostrar la hoja de ruta que nos queda de aquí hacia adelante. Les quiero anticipar que voy a subir 2 ejercicios. Estoy haciendo un poco una variante con ustedes, porque fíjense que los 2 primeros ejercicios que les muestro son los ejercicios más difíciles que existen. Entonces, les voy a mostrar 2 ejercicios, les voy a levantar para que ustedes trabajen como tarea en la casa. 2 ejercicios que quiero que lo resuelvan ustedes en sus casas. Son más simples que estos 2, aunque también tienen componentes muy parecidos. Son ejercicios que les pido que resuelvan siempre en grupo, pero sin mirar ningún tipo de solucionario. Traten de quitar la novedad que aparece en estos ejercicios y después miren, porque yo les voy a publicar también la solución. Después miren la solución. Les quiero decir con esto que a mí realmente no me preocupa mucho que ustedes me manden a mí una solución de esas tareas. Lo que tienen que mandarme es una comprensión de esos ejercicios. Obviamente yo les voy a mandar la solución después de que me entreguen ustedes las tareas para que revisen, pero el objetivo es que ustedes practiquen y discutan, así como estamos discutiendo acá, de tal manera que ustedes incrementen su conocimiento y ganen seguridad en el cálculo de este tipo de ejercicios. Esos son los 2 primeros ejercicios que les voy a dejar de tarea. Y después les quiero agregar a esos 2 ejercicios una diversión matemática, por decirlo de alguna manera. Y voy a mostrar aquí. Porque estoy seguro que ustedes van a resolver más rápido que yo. Bien. ¿Ven ahí? ¿Se ve? Sí, sí, señor. Esta fórmula de la secante, que es esta ecuación que está aquí, que dice la tensión, voy a hablar de esta ecuación que está aquí, la tensión admisible, que es la tensión de fluencia dividido el coeficiente de seguridad. Esto es una tensión admisible. Esto tiene que ser siempre, y este es el efecto de la carga y este es el efecto de la capacidad de resistir. La capacidad de resistir tiene que ser mayor o igual al efecto de la carga. Entonces, acá falta un signo mayor o igual, pero no importa. El concepto es que si sigma F sobre N es igual a la carga sobre A más toda esta expresión, estamos usando la fórmula de la secante y estamos, recordarán ustedes, voy a ir un poquito más arriba, recordarán ustedes que están moviéndose con una ecuación que está muy por el lado de la seguridad. Recuerdan que este gráfico lo habíamos hablado en algún momento, la clase anterior de la semana pasada. Esta es la fórmula de Euler. Estas son todas las otras fórmulas, la de Johnson, la de Kettenmayer, módulo tangente, la Rankine. Pero la fórmula de la secante es la que está
por debajo de todas. O sea, la que me da más tranquilidad de que estoy lejos de la inestabilidad de un pandeo. Entonces, esta fórmula de la secante es tan fantástica que les voy a invitar en un ejercicio simple que resuelvan esta ecuación trascendente. Acá está la deducción, ¿verdad? Esta es la fórmula. El significado de todos los elementos de la fórmula está aquí en este gráfico. E es la excentricidad. Fíjense, P, inercia, área. C es la distancia. Recuerden, C de esta fórmula, M I sobre I sub Z. Entonces, C es la distancia a la fibra más tensionada, la fibra más lejana. Y si hablamos de un perfil simétrico, es igual a la altura dividido 2. Entonces, acá tienen la fórmula de la secante. El único problema de la fórmula de la secante es que tiene esta secante acá en el medio y la incógnita está dentro de la función secante y también afuera. Eso convierte esto en una ecuación trascendente. Entonces, si ustedes van a resolver, por ejemplo, el ejercicio que yo les voy a pasar, lo van a resolver conforme a esta fórmula. Lo que ustedes van a tener que hacer es programar con un Excel o con una planilla electrónica, con un sheet, o con la programable, o con GeoGebra. Recomendaría yo que hagan con GeoGebra, es muy simple, en donde ustedes utilizan esta fórmula para poder resolver y moverse. En vez de moverse con la ecuación de Euler, o la ecuación del doble módulo tangencial, o la ecuación de la línea recta en la zona de columnas cortas, se van a mover con la ecuación de la secante y van a experimentar con esa solución lo que significa resolver realmente con una herramienta muy potente, muy segura, que es la fórmula de la secante, aun cuando tiene este problema de la ecuación trascendente. Recuerden que esto hay que poner todo en radianes. No se olviden de eso porque esto tiene que estar en radianes para que les funcione. Se puede resolver, como les digo, con las calculadoras programables, GeoGebra, todas las planillas Sheet o electrónicas, ¿verdad? O Excel tienen una función solve que puede resolver esta ecuación. Y es muy simple de resolver. Tienen que construir este elemento que está aquí y tienen que construir este elemento que está aquí. Que esto es la esbeltez y esto es la excentricidad, la altura del perfil dividido 2 y el radio de giro. Estos elementos tienen que construir, se mete dentro de la ecuación, generalmente es dato de la tensión de fluencia, y se resuelve con esta ecuación y la calculadora o el elemento. Si no quieren hacer así, pueden utilizar los gráficos. Voy a buscar acá. Acá yo hice algunas simulaciones. Creo que no se ve todavía esto. ¿Se ve esto? ¿Se ve el Excel? No, profe, el Excel no. Un segundo, entonces voy a ir al Excel. Fíjense, lo que normalmente uno hace con la fórmula de la secante, esto inclusive podría ser en algún momento un trabajo práctico, en algún momento, este semestre no les voy a pedir esto, pero sí quiero que tengan registrado en su cabeza que puede ser interesante que ustedes jueguen con con alguna herramienta como GeoGebra o algo parecido con esta fórmula, porque si ustedes llegan a construir estas curvas que están aquí, a veces es mucho más fácil resolver mirando estas curvas, sobre todo si uno tiene el espectro de todas las curvas,
estas curvas permiten resolver de una manera muy rápida. Acá en esta dirección está la tensión máxima y acá está la esbeltez. Y cada una de estas líneas de colores son la relación, esta relación que está aquí, o sea, es S sobre I. Esta relación son estos números que están aquí. Entonces, a medida que este número se vuelve más grande, o sea, cuando es más pequeño se va más para abajo, cuando es más grande se va para arriba. Al revés, realmente acá 0,9 está aquí. Entonces, cuando va más para arriba es porque es más bajo ese coeficiente hasta llegar a Euler. Esto que está aquí es Euler. Y todas las otras son soluciones de esa ecuación de la secante que está aquí, que es esta fórmula que está aquí. Bueno, esto que les muestro aquí no es difícil de hacer, simplemente es tabular, quitar para distintos valores, ir quitando esos números, y en el caso que uno quiera resolver de esta manera los ejercicios, simplemente calcula, como dije recién, calcula este elemento que está aquí. Con ese elemento uno se para en la curva que corresponde, vamos a suponer que sea esta, o está entre esta y esta. Se escoge la esbeltez y se lee directamente el valor de la tensión admisible según la fórmula de la secante. Y con eso se dimensiona la columna. Bastante directo, bastante simple. Entonces, esto también les voy a preparar, les tengo preparado un ejercicio, pero muy directo, que solamente implica que ustedes apliquen su calculadora y resuelvan esa ecuación. Y estarían esos 3 ejercicios en la publicación que voy a hacerles. Semana que viene, para terminar por lo menos esta parte, aparte de los ejercicios que van a seguir haciendo con Gabriel y con los ingenieros Gabriel y Esteban, yo les voy a también pasar, voy a publicar seguramente el domingo, voy a pasarles un par de ejercicios que ya están fuera del programa, pero que de todas maneras me gustaría que los estudien. Son ejercicios, realmente son ejercicios, uno es de una pluma, es un ejercicio real, que a alguien le tocó realmente dimensionar eso y bueno, ahí van a ver cómo más o menos se calcula una pluma de una nave industrial, muy simple, muy simplificado mejor. Y después un problema que tiene que ver con incendios y el efecto que tiene sobre el pandeo el aumento de temperatura. Eso ustedes tienen que tener muy presente porque hoy día uno cuando dimensiona piezas, uno dice, bueno, las cargas, la carga dinámica, si es un estacionamiento, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si es que se genera un incendio? Y bueno, si se genera un incendio, uno tiene que por lo menos entender qué es lo que pasa desde el punto de vista de la capacidad estructural y sobre todo de las columnas, que son las piezas más peligrosas. Recuerden el efecto que tuvo el incendio en las Torres Gemelas, cuando el atentado del 11 de septiembre, que se mete este avión, incendia todo un piso, cae en la resistencia a la compresión de esas columnas, de las columnas de esos pisos, y eso hace que se desmorone los pisos de arriba, y la gravedad hace el resto. Entonces, el efecto de la temperatura es necesario que ustedes lo tengan presente. Nosotros, como les digo, no les vamos a pedir esto en un ejercicio de la parte práctica ni de la parte teórica, pero es un complemento que sí les vamos a dejar para que analicen y para que fijen sobre todo en su mochila de conocimientos por si llega a ser necesario en el futuro. Y bueno, después veríamos en adelante ya temas de repaso, porque con esto estaríamos, o sea, con esto último estaríamos ya prácticamente cerrando el semestre.
Y nada, como le digo, vamos a seguir haciendo ejercicio de repaso, sin embargo, vamos felizmente llegando a tiempo y eso es bueno también para ustedes porque tienen un tiempo bastante interesante entre este momento y el examen, el último examen, para rendir con comodidad todos los últimos talleres y hacer todas las preguntas que necesiten para reforzar sus conocimientos. Muy bien, si no tienen más consultas, llegamos hasta aquí la clase de hoy. ¿Alguien quiere preguntar algo? Profe, Sí. una cosa más. Vos cuando termines toda la corrección de los puntajes y todo eso, ¿vas a abrir un espacio para las preguntas y consultas sobre los puntajes? Sí, claro. Eso Claro. no, Sí, sí, sí. gracias. Bueno, otra pregunta. Bueno, quedamos entonces así y estén atentos a las publicaciones de los ejercicios que les voy a ir pasando. Profe, Sí, sí, Federico. hoy tuviste en el PDF de los ejercicios que vimos hoy, de que solo tenemos el video. Voy a levantar también los PDF del ejercicio 5 y 6. Dale, profe, gracias. Bien, ok. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias. Ajá. Profe, Sí, una cosita más que me pidió mamá que te diga. No sí. tenía luz, por eso no entró hoy a clase. 5 veces Bueno, se le fue. Para que te pobrecita. avise. Está bien, está bien. Está grabada la clase, así que Sí, va a poder le entrar ahí. aviso. Gracias, profe. Chao, chao. Nada, chao.